custodio, ¿sí? Antes nos dejaba colocar varias opciones, entonces nos dejaba como llenarlo. Ahora es custodio o perito, ¿sí? Entonces, sea investigador, sea transportador, sea almacenista, o sea, siempre va a ser el custodio. Entonces, por eso la resolución nos cambió. Antes uno colocaba ahí transporte, perito, custodio, investigador, entonces se llenaba eso, y el problema de eso era la sistematización posterior. Entonces ahora solamente se dejaron dos opciones, o es perito o es custodio, sea investigador, sea transportador, sea analista, sea lo que sea, pero es custodio. ¿Qué sigue aquí? Propósito de traslado, ¿sí? Ahí sí ya podemos llenar cuáles son los propósitos. Entonces tenemos propósito de traslado, almacenamiento, peritaje, análisis, disposición final, presentación a audiencia. Tenemos como varias opciones para colocar en el propósito de ese traslado. Este penúltimo cuadro nos dice estado en el que recibe el elemento material probatorio y evidencia física. Generalmente, ¿qué coloca uno ahí? ¿Cómo está? Sí, pero tú vas a ver todos esos formatos, dice sobresellado y rotulado. Eso es el común. Ya si uno ve algo roto, entonces sobresellado y rotulado con la parte izquierda rota. Entonces, bueno, listo, eso está roto ahí. Toca cualquier alteración que uno vea en el elemento de prueba, déjela consignada, porque si no después, ¿de quién es la culpa? Del último. ¿Sí? Del último que tiene el elemento. Entonces, si me llegó roto, si me llegó mojado con café, que es que el perito ya estaba desayunando y dejó descargar el café, coloque sobre lleno de café, no sé qué, usted se lava las manos. ¿Sí? En esto hay mucha responsabilidad y una investigación se le puede ir a cualquier persona precisamente por eso. La última casilla es la firma. ¿Esta es la firma? Vamos a ver el espacio de abajo que es para el PIPH. Practicó prueba de PIPH, marque con una X una de las dos opciones, entonces aquí nos dice sí o no. Cantidad de muestras tomadas, entonces aquí nos dice que escriba el número de muestras tomadas en letras y números. Entonces si tomamos dos, pues el número 2 y las letras. Número de rótulos, registre el número de los rótulos empleados para el embalaje de este tipo de elemento material probatorio. Recordemos que las pruebas de PIPH vienen con los códigos de barras, ¿sí? Porque son pruebas preliminares homologadas por unos laboratorios especiales, y esos códigos de barras que nos dice la fecha de fabricación de la prueba, porque las pruebas de PIPH se vencen, ¿sí? Recordemos que eso es importante y por eso la defensa tiene que tener claro, oiga, ¿cuál fue la prueba de PIPH que ustedes aplicaron? Ah, la número tal, listo, verifiquen de qué laboratorio, cuándo fue la fecha de expedición de ese elemento y cuándo era el vencimiento. ¿Qué tal que preciso den con alguna prueba vencida, se les cae esa prueba? ¿Listo? Hay un tip para los señores defensores. Todo eso va con código de barras. Muy bueno ese tema. ¿Listo? Eso va en la parte inferior izquierda del registro de continuidad. Hay algo que se llama observaciones. Observaciones. Aquí colocamos pues cualquier cosa que encontremos. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, que siendo la fecha tal, recibí el objeto y tenía manchas de café, está rota la bolsa, esas observaciones las colocamos ahí, ¿listo? Porque en el cuadro pequeñito pues no nos alcanza. Entonces uno le coloca, en donde dice estado, le puede colocar ver observación 1, y aquí en ese espacio grande coloca observación 1, eso es lo que está pasando. Ahora vamos a ver el rótulo de evidencia o elemento material probatorio. Este es el que va pegado al elemento, ¿sí? El anterior era el registro de continuidad por lado y lado, lo estamos viendo, y este es el que va pegado en nuestra evidencia. Entonces aquí tenemos lo mismo, el NUC, lo que nosotros conocemos como un número único de caso, ¿no? Fecha y hora de la recolección, entonces aquí, si no estoy mal, si viene año, mes y día, hora. Recordemos que estas horas son horas militares, ¿sí? No puede colocarse hora de 12 horas, sino hora militar, porque no tenemos la opción de colocar AM ni PM, siempre hora militar, hasta las 23:59 horas. Número del elemento material probatorio, entonces como nosotros hicimos una inspección al lugar de los hechos y colocamos unos numeradores, ¿se acuerdan? Entonces aquí es donde vamos a plasmar ese numerador, entonces la evidencia 1, la evidencia 2, la evidencia 3, 4, 5, 6, hasta la evidencia N. Cantidad, por ejemplo que en ese sobre introducimos 6 folios, ¿cierto? Entonces tenemos cantidad, 6, tenemos 6 folios. Supongamos que en ese sobre incorporamos 10 proyectiles,
pero sin disparar, o sea, 6 cartuchos, 6 cartuchos, ¿listo? Esos 6 cartuchos se coloca ahí cantidad. Dirección. ¿Esa dirección de dónde es? Del lugar de donde hallamos el elemento material probatorio. Ubicación. La ubicación del lugar de donde se encontró. Entonces, por ejemplo, la dirección, calle 26B, número 4A45, ubicación. Entonces, encontrado en el escritorio número tal, o encontrado sobre la cama tal, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que colocar en ubicación. Al frente tenemos algo que es nombres y apellidos de la persona a quien se le encontró el elemento. Entonces, si le encontramos el elemento a una persona, es decir, que le hicimos un allanamiento y esa persona lo tenía en su propiedad, entonces tenemos que registrar ahí el nombre y apellidos de la persona a quien se le encontró el elemento. ¿Listo? Si es un occiso, si está dentro del elemento, también hay que colocar el occiso número con fulanito de tal, si se tiene la identificación. Si no, pues simplemente pues se deja eso en blanco, porque igual pues se está haciendo dentro de una escena y posteriormente en el informe ejecutivo pues se dice cuántos elementos hay. Bien. Descripción del elemento. Esta descripción tiene que coincidir con el registro del rótulo, ¿cierto? Estas dos son exactamente la misma. Nombres y apellidos de quién? Del funcionario investigador o el funcionario particular que está llenando ese registro de cadena de custodia. Cédula de ciudadanía, entidad, cargo y firma. Ese es el que va pegado. Eso va pegado con cinta al elemento. Bien, hasta acá. ¿Pregunta ninguna? En el registro de continuidad, si es la víctima quien se acerca a fiscalía y entrega un CD o una USB, tiene que ir en esa primera casilla la víctima. Claro, halló. Con su firma. Él tiene que certificar, porque el funcionario de policía judicial no puede decir que él halló el elemento. ¿Sí? Entonces, yo la recolecté y la embalé, pero el que lo halló, el que la obtuvo, es la víctima. Y en ese caso, en las casillas donde dice dirección, ubicación. En el lugar donde se recolectó. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se coloca en la dirección de la unidad de policía judicial. ¿Sí? Entonces unidad básica de policía judicial tal, oficina de erradicación de denuncias. Y es lo mejor que puede hacer, porque el policía judicial no puede colocar de que la halló en la casa o en el lugar de la llovió. Entonces aquí nos apartamos del mundo. Sí, entonces tiene que ir eso. No puede. O sea, él podría colocar, ¿no? En la casa. No sé, ¿cómo va a decir eso? ¿Sí? Como para avanzar y continuar ya nos queda poquito tiempo. Ahora todo el mundo está agotado de las actividades diarias, laborales, pero bueno. Les di mucha información hoy, pero yo creo que es importante conocer es un brochazo muy rápido. Realmente uno en los cursos de policía judicial, en cada ítem de los que hablé hoy, nos demoramos una clase. ¿Sí? En los cursos de policía judicial. Topografía, tenemos balística, 3, 4, 5, 6 clases de largo. Inés es tecnóloga en investigación criminal de la Universidad Sergio Arboleda, trabaja conmigo. Y ella sabe que esas materias es una materia un semestre, balística, un semestre completo viendo balística, un semestre completo viendo dactiloscopio. Aquí tratamos de dar algo muy grandes, a rasgos muy generales, para que ustedes como abogados tengan como una pequeña claridad de eso. Bueno, les voy a dejar este documento, lo voy a pasar rápidamente acá porque sí me parece que para no acabarnos de salir o sea, para no salirnos del tema antes de... Este es el documento que les voy a enviar. Este es el documento que les voy a enviar en la plataforma virtual. Este es el manual de procedimientos de cadena de custodia, el último, ¿sí? Este es el del año 2016. Ya el anterior ni lo consulten, eso no tiene nada que ver. Es el manual de procedimientos de cadena de custodia 2016. Y aquí vamos a ver, eso va cambiando. El que va a salir ahora es el manual de procedimientos de policía judicial 2018. Ah, no, claro, el anterior, o sea, total, sí, hasta que sí. Entonces, digamos, los procesos de 2016 hacia atrás no los pueden tener en cuenta en esto, ¿no? Tienen que tener en cuenta el anterior, eso es como la ley del principio de retroactividad y ¿cuál es el otro? Retroactividad y
pros? Retrospectividad. Sí, bueno, no soy abogado, ¿no? Sí, me perdonan los abogados. Bueno, aquí que vamos a encontrar, entonces lo que ya hablamos, definiciones, todo eso ya lo vimos, los procedimientos de cadena y custodia, casi toda la mayoría de cosas lo vimos, procedimientos de manejo de la escena, fijación, recolección, embalaje, todo lo que está aquí en este manual de cadena y custodia, prácticamente lo abordamos hoy en la clase, ¿listo? Igual si ustedes quieren ahondar un poco más en eso, en este documento lo van a encontrar. Quiero que nos saltemos aquí un poquito adelante para ver el tema de los elementos. Ese es el documento de consulta de lo que vimos hoy. Los elementos. Esto es lo que vimos. Yo creo que vamos a sacar un elemento, por ejemplo, cómo embalar elementos. Acá. Listo, entonces ustedes en el capítulo 5 van a encontrar esto, que son las formas de recolección, embalajes y recomendaciones prácticas para el manejo de elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces, aquí va a decir para las armas de fuego, para las prendas húmedas, cuando se trata de documentos, el manejo de muestras biológicas, entonces van a encontrar como muchos tips de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo acá, evidencia de tipo digital, que deben ser embalados en bolsas antiestáticas, materiales que permitan repeler la energía electromagnética, no se deben pasar los elementos potentes de ese tipo de energía, como los detectores, escáneres y demás. Entonces, ustedes van a encontrar aquí, digamos, por ejemplo, revise los tapetes, pisos, sábanas, paredes. Van a encontrar muchos tips sobre eso, los contenedores que deben utilizarse cuando se recupere evidencia. Entonces, por ejemplo, armas de fuego, van a encontrar un cuadro como este. Eso es muy útil para la defensa y obviamente para la policía judicial. Entonces, tipo de elemento y arma de fuego, tipo de elemento, estudio solicitado, área de destino, recolección, embalaje y precauciones. Entonces esto es como lo más común. Entonces armas de fuego, ¿para dónde lo mandan? ¿Para dónde lo envían? Balística forense. Proyectiles y vainillas también, hacia dónde se, o sea, cuál es el tipo de estudios que se sugiere al fiscal o al funcionario que realice. Entonces van a encontrar ahí algunos que mándelo a actiloscopia, que mándelo a tal laboratorio, aquí lo van a encontrar como una recomendación. Proyectiles y vainillas, entonces pues qué es lo que debe tener, cómo se debe embalar, si se usa pinzas debe ser con punta recubierta de material plástico, se debe embalar por separado, vainillas, proyectiles y postas. Entonces si tenemos varias vainillas, solo vainillas, si tenemos varios proyectiles, proyectiles aparte, las postas aparte. Recordemos que las postas son las de las escopetas, ¿no? Son ¿qué? Lo que ya se conocen como perdigones también. Municiones y embalaje, armas cortopunzantes. Entonces, ¿qué dice? Armas cortantes, ¿qué se le puede hacer? Análisis de sangre, análisis de huellas, correlación de heridas, ¿sí? Entonces recordemos que también hay en medicina legal el tema de correlación de heridas, para ver si una herida fue con un arma cortopunzante, cortocontundente, si esa arma cortopunzante tiene el mismo tamaño o diámetro que la herida de la persona. Entonces para eso se hace una serie de pruebas con algunos elementos de criminalística muy parecidos a la piel. Entonces se hacen varias punzadas con la misma arma a diferentes profundidades, y esas heridas que aparentemente se están realizando en laboratorio es un tejido muy especial sintético parecido a la piel, y eso se coteja con la herida de la persona y se puede determinar si esa arma si fue usada o fue otra arma. ¿Listo? Esos son los estudios de correlación de heridas. ¿A qué áreas se pueden enviar? A biología, lofoscopía, patología o alguna, o a la que usted considere pertinente. Pero entonces ese manual nos da unos tips de esas a dónde la podemos enviar. Se debe manipular por la empuñadura. Entonces, ¿qué se debe manipular por la empuñadura? Se debe atar el arma inmovilizándola sobre el fondo del contenedor con cordones o fibras o abrazaderas plásticas sobre cartón o madera. Recordemos que no podemos meter un cuchillo en un sobre y comenzar a moverlo para lado y lado, tiene que ser en una caja o en madera y tiene que estar atado para que no comience a moverse. Entonces, en este manual van a encontrar esos tips. Voy a pasar rápidamente como para no detenernos. Restos óseos, residuos de disparo o el kit de residuos de disparo en prendas de vestir, residuos de disparo en prendas de vestir halladas en otras superficies, explosivos,
sustancias acelerantes o combustibles, cadáver o partes corporales, entonces nos dice qué hacer con el cadáver y las partes corporales. Documentos, entonces que podemos hacer el análisis documentológico, grafológico, físico, químico de tintas, toma de muestras manuscriturales. ¿A dónde lo mandamos? A documentología o grafología, prácticamente que pues, son como los dos. También lo podemos enviar a la lofoscopía, recuerden que para impresiones dactilares. O sea, hay varios lados que el manual no dice, pero que nosotros podemos solicitar ese experticio. Recuerden que la documentología se encarga de estudiar el componente de la autenticidad, originalidad, integridad de los documentos físicos, ¿sí? Entonces, pasaportes, papel moneda, cualquier tipo de documento que no haya sido alterado y demás. La grafología estudia todo el tema de las grafías caligráficas, si una tinta fue impresa sobre otra tinta, sí, los colores, marcaciones, si fue escrito, si fue impresa o no, si fue con tinta o no, entonces eso es la grafología, como para diferenciar hacia dónde enviamos. Documentología, integridad del documento como tal, no tiene nada que ver con las firmas, no tiene nada que ver con la caligrafía ni nada, sino de la hoja del papel como tal. Por ejemplo, un pasaporte, determinar si es real o no, un billete, una moneda, una marca y patente. Los grupos de documentología de la policía judicial revisan marcas y patentes, entonces un sticker de Coca-Cola o un sello de aguardiente antioqueño, todo eso lo revisa documentología de la policía judicial. Hablemos de Gino, de Z y cualquiera de los dos. No solamente, digamos, las marcas de un jean, ¿sí? También, entonces, eso digamos, esos estampados, también se retiran y lo verifica la gente de documentología. Esos temas de marcas y patentes lo maneja la documentología. Lazos, sogas y cuerdas, prendas, lencería, vidrios o fragmentos. Entonces, ¿qué nos dice? El tema de análisis de vidrios. Recuerde que análisis de vidrios no solamente es para tema de evidencia traza, sino para formas de ingreso de proyectiles o de personas y demás. Entonces, si uno rompe un vidrio, el vidrio, de acuerdo al fraccionamiento que tenga, podemos determinar si fue roto de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Entonces, eso es un análisis de vidrios, una ciencia también, una técnica, una ciencia técnica que tiene la criminalística. Cabellos, pelos, fibras, evidencia traza, fluidos biológicos. Entonces, fluidos biológicos que le podemos hacer genético, toxicológico, biológico, etc. Huellas dactilares, cassette, audio, video, computadores, servidores, escritorio, portátiles, dispositivos de almacenamiento digital, mejor dicho, cualquier tipo de evidencia digital. Celulares, aquí nos dice el tema de los celulares. Recuerde que si se encuentra encendido y se requiere obtener datos, no, pues no apagarlo, y si está apagado, no encenderlo. Es un tema del principio de informática forense. Estupefacientes, sustancias líquidas controladas, medicamentos, bebidas, combustibles, plumas, piel procesada, o sea, cuero, maderas crudas o procesadas, tejido muscular animal, material vegetal como hojas de coca. Pues prácticamente, si nos vamos a mirar el manual de cadena de custodia, este quedó un poco más completo, el anterior le faltaban muchas cosas, pero pues en 10 años de experiencia, los señores de las mesas de trabajo pues pudieron recolectar algunas cosas que faltaban. Este quedó un poco más completo, y si de seguro en 5 años sacan otro, va a quedar mucho más completo, porque pues toda la experiencia que vamos generando en el transcurso. Acá están los formatos, los mismos que les mostré, y dice cada una de las cosas que hablamos. Van a encontrar los formatos, registros de continuidad, las instrucciones de diligenciamiento. Como les indicaba, la presentación está guiada sobre este último manual, o sea, lo que yo les hablé hoy es sobre este último manual. Todo lo que hablé está acá. Aquí van a encontrar el formato de primer respondiente, que es el formato que hablábamos inicialmente, el que, de la persona que asegura la escena. Hablemos de Policía Nacional y Policía de Vigilancia. Pues, aparece mucha información de la información obtenida, de las víctimas, si hay heridos, cuántos. O sea, realmente ese formato es muy completo, está muy diseñado. ¿Cuál es el problema de los funcionarios de Policía Nacional? Que creen que eso es un formato de colocar X, X y ya, y entonces no aplica. Ustedes, no sé si aquí la doctora Fiscalía se da cuenta que llegan esos formatos, no aplica, y uno dice, por ejemplo, información obtenida sobre los hechos, no aplica. ¿Cómo que no? O sea, usted llegó de primer respondiente, por lo menos tuvieron que haberle dicho qué es lo que pasó, ¿no? Informaron que un occiso, informaron de un asalto, y hay que colocar algo, ¿sí? Víctimas. Entonces, si no hay víctimas, entonces colocar aquí cuántas, cero.
Entonces aquí pues llenar esto y cerrar esos espacios en blanco. Policía de vigilancia no llenan esas cosas completas. Vehículos implicados, si los hay, tienen que colocar toda la información. Entonces cuando ven que es el formato tan lleno, entonces como que tratan de saltarse la cantidad de información para evitarse ese papeleo. Y pues lastimosamente algunos policías de vigilancia pues quieren salir rápido, entregar a la policía judicial e irse a cumplir sus turnos porque son tan de malas que les cogen un caso cuando ya van a entregar turno y saben que les toca quedarse hasta el otro día y nadie les va a reponer ese tiempo. Entonces ellos por acelerar dejan las cosas más llenas. Servidor de policía judicial que realiza el relevo, esto antes no estaba, ¿sí? ese tema no estaba y precisamente sucedió por eso, porque muchos policías que son los de aseguramiento de escena, ellos no se pueden quedar ahí todo el día, porque si no llegó policía judicial, entonces ¿quién regresó? Él llena su formato de primer respondiente, pero le puede entregar el relevo a otra persona. Esto es algo nuevo dentro de este manual. Constancia de recibir el lugar de los hechos, esa la llena el funcionario de policía judicial que recibe el caso. ¿Listo? Bueno, aquí van a encontrar ya más información. Bueno, les voy a dejar esta carpeta esta carpetita se las voy a dejar en su plataforma virtual. En ella, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar los formatos. Van a encontrar los formatos de primer respondiente, el formato de inspección al lugar de los hechos, el formato de bosquejo topográfico. Van a encontrar prácticamente 13 formatos de policía judicial que son los que más utilizamos nosotros, los actualizados a la fecha, para que pues ustedes los tengan en el ejercicio de su actividad profesional y puedan verificar que sí se esté cumpliendo a cabalidad cada uno de ellos. Por ejemplo, si me gustaría que viéramos aquí hacia grandes rasgos. Aquí está. Este es el de bosquejo topográfico que lo vimos acá en clase, para que ustedes observen ese formato. Listo. Vamos a ver las diferencias entre los dos. Este es el de bosquejo topográfico. El bosquejo topográfico es el que se utiliza en la escena, ¿sí? El que se hace a mano alzada y se toman las medidas y por eso tiene esa cuadrícula, para que el investigador se guíe y pueda hacer sus dibujos ahí. Ahí sí pueden ir medidas, pueden ir cotas. Las cotas son esas lineecitas que mostrábamos que unían un punto a otro, para que él pueda después de ese bosquejo pasarlo a limpio a lo que es el plano. El bosquejo no requiere no tiene muchos requerimientos. Si vamos a ver el plano topográfico, que es este. Está limpio, es exactamente lo mismo, pero está limpio. Y aquí pues ya tienen toda la información, y tiene el tema de la escala. Mira, si ustedes lo observan acá, es unidad, diligencia, orden de trabajo, escala gráfica. El bosquejo no tiene esa información, el número de plano y demás. Acá, ¿qué más tiene que tener? Las convenciones, tiene que tener aquí en la parte de arriba del norte. Pues, ya lo hemos comentado. Este es el de plano topográfico. ¿Qué es importante? Es que aquí no lo tengo, pero sí me gustaría hablarles un poco. Sí, informe de investigador de campo, acá está. Listo, acá. Esto es una discusión grandísima que tenemos a nivel dogmático dentro de las instituciones de policía judicial, y es que los funcionarios colocan no aplica casi a todo. Ustedes ven aquí que dice actuaciones realizadas, entonces sí colocan, no, que hicimos búsqueda selectiva en base de datos, que tomamos entrevistas, que no sé qué. Pero usted va a ver acá, descripción clara y precisa de la forma técnica e instrumentos utilizados, NA, no aplica. ¿Cómo que no aplica? ¿Cómo que no aplica si tuvo que haber utilizado una técnica? Entonces para la entrevista, ¿cuáles técnicas de entrevista hay? De entrevista semiestructurada, entrevista... Semiestructurada, también la técnica si usted la hace en videoconferencia, o sea, son cosas que digamos no están dentro del manual, pero se las puede describir. Si esa inclusive puede ahí, yo digo porque he hecho dos formatos, inclusive puede colocar ahí, si no es tan técnico, en la realización de la entrevista, hasta si usted hizo una entrevista utilizando medios tecnológicos, si esa entrevista la hizo con
más personas, si en la entrevista estuvo presente el Ministerio Público. Bueno, como usted ha hecho la entrevista, escribirla es importantísimo. Hasta lo que inclusive no escribirlo, no importa, pero la gente no. Sí, no, por ejemplo, instrumento utilizado, o sea, tuvo que utilizar un computador, ¿cierto? Una impresora, entonces coloqué computador, no sé qué, una grabadora Sony marca tal, una videograbadora. Ahora los funcionarios de policía judicial utilizan mucho la grabación de video, videograbadora tal, memoria tal. Eso hay que colocarlo ahí, ¿sí? Es muy importante para que pues, tenga una validez probatoria más sólida lo que se está realizando. Los resultados de la actividad investigativa, servidor de policía judicial. El informe del laboratorio, que es que quería mostrarles que ese también hay algo importante en el tema probatorio. Acá, dice el 13, si no estoy mal. No lo tengo, pero sí se los voy a pasar. Dice algo como descripción clara y precisa de los procedimientos y técnicas utilizadas. Entonces ahí tiene que el perito colocar cuáles fueron los procedimientos. Descripción de la aceptación en la comunidad técnico-científica. Tiene que colocar por qué es aceptada ese procedimiento pericial que le está realizando, porque recuerde que eso es una actividad científica, tiene un método científico, tiene que seguir unos pasos de análisis, observación, documentación, conclusiones. Entonces tiene que narrar por qué. Entonces no, que es que esta técnica es usada por ejemplo, el tema psicológico, que es utilizada por la Asociación Internacional de Psicología de no sé qué de Estados Unidos, o por la Fairchild, o por cualquiera de las entidades competentes para ese tema. Lo mismo en tema balístico, ¿no? Hicimos porque de acuerdo a eso, o el tema antiroscópico, el sistema de Busetis, el sistema, me olvidaron otros nombres, bueno, todos los temas científicos, es muy importante. Y otro es los principios técnicos, o sea, son varios casillas, el informe laboratorio es mucho más complejo, y en la de los principios técnicos tienen que colocar acá, por ejemplo, si estamos hablando de los principios de informática forense, un ejemplo, entonces el principio de disponibilidad, integridad, no repudio, etc. Lo mismo en psicología, hay principios básicos para eso. Entonces, lo que yo les invito a ustedes como funcionarios judiciales o usuarios del sistema judicial es eso, que le incidamos en nuestros funcionarios, nuestros investigadores y peritos, que hagan las cosas bien, completas. Allá la doctora que está en fiscalía decirle a los peritos, venga, llévenme eso acá, y así a ellos se les quita la pereza. Realmente es porque a veces los mismos funcionarios no les exigen, y los defensores también tienen que exigir. Y si ustedes le comienzan a tumbar los procesos a los investigadores en juicio, aprende, porque no se le va a caer un proceso 2 o 3 veces. ¿Sí? Si no, pues ya no sacarlo de las instituciones. Entonces, compañeros, yo creo que podemos como ir concluyendo eso, y si en una próxima oportunidad nos encontramos, de seguro podemos compartir mucha más información. Los invito a que sigan como están acá, o sea, sacar tiempo de uno por las noches no es fácil para poderse capacitar y de pronto compartir un poco más de conocimientos con algunas personas, compañeros, pero qué bueno que ustedes puedan sacar ese tiempo para eso. Igual forma, a disposición de ustedes lo que necesiten, estamos a su entera órdenes. Y compañeros, no sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud. Doctora, no, yo soy soltero, no soy casado. ¿Dice otra? Normalmente si hay alguna alteración en la cadena de custodia, ¿cuál es la consecuencia probatoria en el juicio? Exclusión. ¿Se excluye la prueba? Exclusión de la prueba. Bueno, hay unos temas de jurisprudencia en donde dice que la cadena de custodia no necesariamente tiene que demostrar la exclusión si el elemento se demuestra que no fue alterado. ¿Sí? O sea, el rótulo de cadena de custodia no es como en el caso O.J. Simpson, ¿sí? Que el caso de O.J. Simpson, recordemos que es un caso de los años 90, más o menos, si no soy más 90, en donde por la cadena de custodia se perdió el proceso prácticamente. Ya hay jurisprudencia, tanto americana como colombiana, en donde dice que el registro del rótulo de cadena de custodia no es óbice para que se caiga el elemento material probatorio si la parte logra demostrar la integridad de la prueba. Entonces ahí que se le corre traslado a la parte que demuestre que la prueba no fue alterada, si bien es cierto el registro de continuidad tuvo algún error, alguna falla o algo, y la parte logra demostrar que la prueba es la misma que fue recolectada ya y embalada en su momento, el juez tiene la potestad de admitirla. Pero si no, pues se le dan las cláusulas de exclusión.
¿sí? Pero hay jurisprudencia de eso y no la tengo en este momento, digamos, como les digo, no soy abogado, pero estoy seguro que hay unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que habla sobre ese proceso de cadena y custodia, porque una vez tuvimos una discusión sobre ese tema y peleamos mucho el tema de la cadena de custodia y nos tocó leernos la sentencia y sé que existe. Entonces yo los invito pues ahí en la relatoría de la Corte Suprema a mirar, pero no es que se nos caiga la prueba de una vez. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que no diciendo más, muchísimas gracias por su atención y nos vemos próximamente, señores. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.